Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de PM Pharma y una vez más, gracias a nuestros amigos, ya los puedo considerar así, de Royal Group, porque como vamos año a año actualizando las diferentes acciones y estudios que ellos van realizando, en este caso lo que nos quieren compartir es el tercer observatorio Pharma de redes sociales 2025, enfocado en las farmacéuticas en México, mercado latinoamericano. Sabéis que vamos abordando tanto el mercado mexicano como el mercado español. En este caso abordaremos un poco pues, ese estado de las farmacéuticas en cuanto a redes sociales para este año 2025. Actualizaremos datos de años anteriores, vemos qué farmacéuticas han mejorado, cuáles no, cuáles siguen en el mismo proceso y cuáles han aparecido nuevas. Espero que a partir de trabajar con Roya, pues al menos tener un proceso de mejorar sus redes sociales. También, y si me permitís, y antes de dar paso a nuestros compañeros, pues comentaros que introduciremos también ese concepto de huella digital generativa, que es el que nos va a permitir conocer un poco cuáles son los principales motores de búsqueda de inteligencia artificial. Algo que también la inteligencia artificial no está precisamente fuera del mercado farmacéutico, sino que las farmas también están empezando a trabajar con inteligencia artificial y hoy nuestros compañeros de Royal Group nos indicarán también pues, esas bases o cómo podemos tener esa presencia de forma correcta e idónea para tener una huella digital generativa correcta. Como yo no soy el experto, lo que voy a hacer ahora es dar paso a Fátima Abdala González y a Carlos Corral, expertos de Royal Group. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias a Carlos. Ellos son Placer, expertos y, gracias. ellos son expertos y especialistas en social media y evidentemente pues ahora mismo nos van a compartir en los próximos minutos un poco esa foto, esa fotografía de cómo se encuentra la industria farmacéutica en cuanto a redes sociales se refiere en México. Sin más, Fátima, Carlos, agradecer vuestra presencia. Dejarme decir que todos aquellos que estáis ahora mismo en directo, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, a medida que Carlos y Fátima pues, nos vayan contando todo lo que nos tienen que contar, que es muy interesante, podéis dejar esa pregunta, esa cuestión o esa duda, tanto en el chat del propio seminario o si no en el apartado de preguntas y respuestas, es indistinto, podéis utilizar uno u otro. O sea que aprovechar que estamos en directo y que estáis conectados para dejar vuestras preguntas, que al final de su presentación se las podremos trasladar y las responderán. Sin más, Carlos, Fátima, yo ya me callo y os doy paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Vale, pues voy a empezar compartiendo y si quieres, Vale, claro que sí, perfecto. Muchísimas gracias, Roger. Y pues nada, les contamos en lo que comienza la carga de la presentación, que justo como él dijo, ya nos conocen perfectamente. Somos Royal Group, una agencia Marte con más de 13 años de experiencia. Este, y pues justo, ¿no? A partir de los acontecimientos mundiales que han pasado en los últimos años, hemos decidido abrir nuestra propia área de Life Science, que está enfocada en todo lo que tiene que ver con salud principalmente, ¿no? Seguimos teniendo clientes de todo tipo, pero justo a partir de la pandemia nosotros dijimos, ¿qué están haciendo todas estas empresas farmacéuticas decididas o dedicadas al rubro de la salud? Para dar este salto a lo digital, ¿no? A todos estos servicios que nosotros como agencia de marketing podemos dar. En la siguiente diapositiva vemos que estamos presentes en diferentes países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y en la siguiente vamos a ver un poco el índice de lo que les vamos a estar mostrando en la presentación del día de hoy. Para comenzar con la introducción es, ¿por qué decidimos realizar esta evolución de nuestro observatorio? No sé si sepan si nos han acompañado en ediciones anteriores, pero bueno, esta es la tercera entrega que hacemos del Observatorio de Redes Sociales del Top 20 Farmacéuticas en México. Entonces, ¿por qué realizar esta tercera? Bueno, inicialmente porque ya teníamos dos y justo queremos ver cómo es que está evolucionando el uso de redes sociales, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos expertos en marketing, pero los expertos en cada uno de los temas que aborda o temáticas a las que se dedica son nuestros clientes. Entonces, justo para nosotros poder proponer una estrategia de redes sociales en, enfocada en industria farmacéutica, necesitábamos entender cómo estaba funcionando, es decir, cuál es el punto de partida para nosotros como agencia saber qué proponer y hacia dónde queremos ir. Ese fue como la principal característica por la cual decidimos realizar estos observatorios en inicio. Y este tercero nos dimos cuenta que hay un nuevo factor, un nuevo integrante que está entrando con todo en el mundo digital, que justo es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, nuestros objetivos fue dar
continuidad a estos primeros observatorios y ahora darle respuesta a este nuevo entorno generativo en el cual estamos viviendo. Las redes sociales actualmente vemos que las empresas farmacéuticas las usan con distintos objetivos, principalmente son educar sobre tratamientos y enfermedades, compartir información útil para la población y conectar con pacientes. De repente vemos que un reto muy grande que tienen es humanizar a las compañías. Sabemos que es un sector que está sumamente legislado, que tiene, pues justo que no se puede adentrar en esta comunicación digital con tanta facilidad. Entonces es necesario ver de qué manera lo vamos a lograr. Nuestro grupo de estudio fueron justo el mismo que usamos el año pasado, que es el top 20 farmacéuticas con mayor facturación en México. Ese fue nuestro único pues requisito, ¿no? Que perteneciera a este top 20 y justo fue el grupo que decidimos analizar. En la siguiente parte de esta presentación les mostramos el análisis de la actividad en redes sociales. Eh, Justo nosotros lo que queríamos ver era qué canales están utilizando para realizar sus comunicaciones, tanto de producto como corporativas, cuál es la penetración en las principales plataformas sociales. Antes vivíamos en una época donde las marcas querían estar en todos los canales, ¿no? Les presentabas una estrategia de redes sociales y decían, sí, quiero estar en YouTube, en Pinterest, en Facebook, en Instagram. Y actualmente estamos en una etapa donde las marcas tienen que estar donde esté el público al que le quieren hablar. Ya no es necesario estar en todos lados, es mejor diversificar esta comunicación y enfocarla únicamente en los canales donde la comunicación va a ser más óptima. ¿Qué tipos de contenido están realizando? ¿Cuáles son los formatos que utilizan? Y finalmente, ¿cuál es el engagement y la interacción? Esto para tener un análisis cualitativo y cuantitativo. Este es un rápido overview de lo que encontramos en cuanto a presencia en redes sociales. Como conclusiones rapidísimas, por ejemplo, podemos ver que Facebook sigue siendo un canal súper fuerte en México y Latinoamérica. Hemos realizado estos estudios en otros países como es España y Portugal, y allá Facebook prácticamente podríamos decir que no existe y en México sigue siendo muy potente. X vemos que está decreciendo un poco el uso que se hace de él por todas las cuestiones geopolíticas que están aconteciendo alrededor de esta misma red social. LinkedIn vemos que principalmente son canales globales, es decir, que la comunicación está enfocada a un público angloparlante y no necesariamente a un público mexicano o latinoamericano. Y otra conclusión que es muy evidente es que TikTok sigue siendo una red en la cual hay muy poca presencia. No se ha dado la oportunidad de explorarse como debería. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver que para este 2025, como les adelantaba, mantenemos la muestra y algunos cambios ligeros que encontramos fueron los siguientes. Analizamos un total de 220 perfiles de redes sociales, de los cuales encontramos que el 74% son locales, es decir, que su comunicación está enfocada en el público mexicano o latinoamericano, y el 26% son globales. Estos perfiles globales principalmente están destinados a información corporativa o de producto. Es decir, toda esta información que tiene que ver con hitos principales de la marca, cuáles son los logros, cuáles son las principales tendencias dentro del sector, están habladas para un público externo, no se están comunicando en territorio nacional o a nivel Latinoamérica. Y otro punto muy importante que encontramos es que un 29% de estos 220 perfiles están inactivos, es decir, se abrieron con un objetivo, se quiso establecer una estrategia de comunicación y de redes sociales y al final se decidió declinar y dejar estos canales sin eliminarse, solamente están ahí existiendo. En cuanto al uso de redes sociales, la mayoría de los canales que encontramos justo son corporativos con más del 50%, que justo es lo que les estaba comentando, ¿no? Son canales que están enfocados en comunicar las principales noticias de la compañía, presentación de estudios, cuáles son algunos hitos importantes que han logrado, etcétera. Otro punto muy relevante es que el segundo territorio de contenido es el de producto. Esto está muy presente en Latinoamérica. Es decir, si yo soy una farmacéutica y tengo un producto para el dolor de cabeza, le creo su página de Facebook, le creo su página de Instagram para entonces generar este sentimiento de comunidad. Y esto es algo muy del territorio mexicano.
Y en menor medida, los territorios más chiquitos serían pacientes, que son estos canales enfocados a hablar sobre alguna enfermedad, sobre algún tratamiento que buscan crear esta comunidad. Canales enfocados a perfiles profesionales, es decir, ya no le hablamos a la población en general, sino a aquellos que están ya más especializados. Y finalmente, con un 1% tenemos a perfiles enfocados en fundaciones, que bueno, vemos que de todas las farmacéuticas que analizamos, solo una tiene un perfil enfocado a este tipo de comunicación. Aquí tenemos un poco un gráfico que resume cómo es esta distribución en cuanto a redes sociales. Podemos ver a grosso modo algunas conclusiones que ya se veían venir, que por ejemplo los canales de producto se encuentran principalmente en Facebook e Instagram, pero la comunicación corporativa se encuentra principalmente en LinkedIn y en X, que justamente coincide con que son los canales donde hay más perfiles globales, no tanto locales. En la siguiente diapositiva vemos un poco esta distribución en cuanto a redes sociales. Vemos que la que tiene un porcentaje más grande de canales abiertos es Facebook. Posteriormente tenemos Instagram, que esto nos quiere decir que Meta es un ecosistema súper fuerte para comunicar tu estrategia de redes sociales. Después tenemos un empate tanto en YouTube como en LinkedIn. Por un lado, YouTube es un territorio no tan explorado. Sí hay muchos canales abiertos, pero que no tienen como esta estrategia de contenido tan activa. Y en el caso de LinkedIn, pues son justo todos estos perfiles donde las compañías tratan de realizar toda esta comunicación corporativa. Vemos que hubo un decrecimiento bastante grande en X por lo mismo que veníamos mencionando. TikTok sigue siendo un territorio muy poco explorado y hay otras redes donde están empezando pues, a abrirse camino, como pueden ser Spotify, Pinterest, diferentes plataformas para podcasting, etcétera. En cuanto a tipología de contenidos que nos encontramos, bueno, nosotros sabemos que actualmente el contenido que mejor funciona en redes sociales es el contenido audiovisual, porque, bueno, las redes sociales a quienes creamos estrategias de contenido, podríamos decir que nos odia, estrategias orgánicas, porque justo lo que sucede es que todo este contenido se muestra a un porcentaje muy chiquito de la comunidad a la cual nosotros le estamos hablando. Entonces, un contenido que se difunde muy bien, que llega a comunidades más grandes, que puede volverse viral, es el contenido en video. Pero que vemos aquí que el principal eje de contenido, o más bien tipología de contenido que están utilizando las farmacéuticas es video con un 60%. Digo, es imagen con un 60%. Es decir, de todo el contenido que crearon durante un año, más de la mitad son imagen fija, lo cual nos habla de que pues es una tipología de contenido que además que no tiene tanta difusión, pues también genera poquitas interacciones. Otro punto importante es que, por ejemplo, los posteos con enlace bajaron un poquito. Estos posteos lo que nos permiten es que, por ejemplo, si nosotros queremos comunicar un blog post o una noticia importante y agregar el link, es como el tipo de contenido que se realizaría. Y finalmente vemos que disminuye el contenido solo con texto. Normalmente este tipo de contenido lo veíamos principalmente en X/Twitter, pero justo como varios de los canales han sido cerrados o sus estrategias están inactivas, esta tipología de contenido bajó bastante su porcentaje de uso. Ahora, en cuanto a interacción con la audiencia, vemos que el like sigue siendo el protagonista. Esta es una constante que hemos observado en nuestros 3 observatorios, donde ok, está bien, nosotros podemos generar una estrategia de contenidos que genere los likes. Sin embargo, en la actualidad, el like ya no es una interacción tan valiosa. Actualmente lo que se buscan en las estrategias comunicativas es generar un canal de comunicación más cercano con nuestra audiencia y por lo tanto las interacciones que reflejan esto son los comentarios, los guardados, los compartidos de me encantó esta publicación, se la voy a mandar a mi papá, me encantó este consejo que me están dando para el acné, lo voy a guardar para más tarde, voy a comentar qué es lo que a mí me funcionó. Es decir, esto sí genera una comunidad y el like no tanto. Y vemos que gran parte del porcentaje de interacciones, que es el 94%, corresponde a los likes. En la siguiente diapositiva vemos que justo el territorio de contenido que tiene mayor engagement rate, que es el porcentaje de interacción, es el que está enfocando en producto, que justo son todos estos productos de parafarmacia, cosméticos, como pueden ser para el acné, dolor de cabeza, dolor de panza, etcétera, que tienen un perfil de redes sociales abierto. A pesar de que es el territorio que tiene un mayor engagement rate, el engagement es muy chiquito, es de 0.93%.
Es decir, de toda la comunidad enorme a la que llegan estas empresas farmacéuticas, menos del 1% está interactuando con este contenido. Y es muy relevante porque al nosotros haber realizado este observatorio en otros territorios, vemos, por ejemplo, que en España el engagement rate más alto es de 3.16 y en México no alcanza ni siquiera el 1%, lo cual nos habla de que las estrategias de contenido deberían estar encaminadas a generar una mayor interacción. Y algunas conclusiones que sacamos de esta parte es que la práctica y la utilidad se imponen, es decir, la gente interactúa principalmente con aquel contenido que les está dando una información de valor, que justo ya no es únicamente te voy a vender este producto para el dolor de cabeza, sino te voy a decir que si sufres migraña, cuáles son 5 tips que pueden ayudar a disminuir los malestares. Este tipo de contenido es el que genera engagement. Lo mismo que decíamos de los likes, que justo sigue siendo la interacción más encontrada, pero no por esto es la más importante. Hay un gap de conexión con los usuarios, es decir, que ellos no están generando este sentimiento de comunidad. El paso por TikTok es muy leve y lo hacen principalmente a través del paciente. Esto lo entendemos al ser justamente un, una temática o un eje de contenido que está muy reglamentado, entonces hablarle al paciente es una respuesta ideal. Y pues finalmente los canales de contenido enfocados en fundaciones pues no están logrando este efecto esperado. Y ahora, después de analizar las redes sociales, vamos a una parte muy importante que es la huella digital generativa. En la siguiente diapositiva vemos primero del lado izquierdo la huella digital. Cuando nosotros buscábamos anteriormente una marca en cualquier buscador web, todo lo que nos aparecía sobre esta marca era su huella digital, es decir, qué se hablaba de ellos en redes sociales, qué se decía de ellos en noticias, si había una estrategia de PR, cuáles eran las principales imágenes que aparecían, los principales videos, todo este contenido multimedia. Todo esto conformaba la huella digital, que podía ser tanto de comunicación interna como externa. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo busco en cualquier buscador, o bueno, pongamos como por ejemplo Google, si yo busco en Google cuál es el mejor producto para el dolor de cabeza, sí me van a salir resultados de redes sociales, sí me van a salir resultados de anuncios, pero el que me va a salir hasta arriba va a ser un resultado de inteligencia artificial que dice, según diferentes usuarios, el mejor producto para el dolor de cabeza es este. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un territorio donde las respuestas y las consultas se están dando a través de entornos generativos, que justo son estas herramientas de inteligencia artificial, como son Copilot, ChatGPT, Gemini y Perplexity. Entonces, la huella digital generativa quiere decir, se refiere a todo este contenido que una marca crea para que se posicione en estos ecosistemas de inteligencia artificial. ¿Cuál fue la metodología de estudio que seguimos para analizar esto? Primero, la huella digital tradicional como la conocemos, es decir, todas estas acciones que se realizan, estrategia de redes sociales, de PR, de contenidos, de web, etcétera. Después tenemos la parte de huella digital generativa, es decir, analizamos qué dicen cada una de estas herramientas de inteligencia artificial sobre las 20 farmacéuticas, siguiendo 3 ejes de contenido: cuál es la percepción de la empresa, cuál es la percepción de sus productos y cómo es esta empresa como un sitio de empleo. Todo esto para poder ver cuál es el riesgo reputacional de que si yo pregunto sobre alguna farmacéutica en una herramienta de inteligencia artificial, que el resultado sea negativo o positivo. Esto lo van a entender mejor en la siguiente diapositiva, donde de manera visual lo que nosotros hicimos fue crear estos termómetros. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si una empresa farmacéutica tiene su web optimizada, tiene contenidos de blog, tiene contenido evergreen que responde a las dudas de su audiencia, tiene una estrategia de redes sociales activa donde publica constantemente, eh, cuando tú preguntes a una herramienta de inteligencia artificial, va a tener todas estas fuentes de información para darte una respuesta. Sin embargo, si del otro lado tenemos una empresa cuya web no está optimizada, no tiene estrategias de redes sociales activas y no está dando información de sí misma o de sus productos en el entorno digital, si yo hago una consulta en una herramienta de inteligencia artificial sobre esta farmacéutica, es muy probable que esta información sea errónea o sea negativa o la tome de cualquier otro lado. Por lo tanto, el riesgo reputacional es más alto. Aquellas farmas que vemos que están más enfocadas hacia el lado verde, quiere decir que es menos probable que la inteligencia artificial nos dé un resultado
negativo y si está más orillado hacia el rojo, es más probable que nos dé este resultado negativo. Muy bien, compañero, muchísimas gracias por esta parte de la explicación. Ahora vamos a pasar al grueso de lo que sería ese salto cualitativo del que hablábamos en este observatorio y luego vuelvo contigo para que me hables de los vídeos cortos, que hay mucho hay que contar. Muy bien, vamos a ver qué son los Geo-Key Messages. No sé si así a priori os suena el concepto, pero lo vamos a bajar lo más posible para que tengáis un poco la foto en la industria farmacéutica. Básicamente son aquellas expresiones o mensajes que una compañía, en este caso una farmacéutica, construye o idealmente imagina cómo le gustaría ser percibida, ¿vale? Esto para ponerlo un poquito más ejemplificado, en las webs de las diferentes farmas, como sabéis, hay como una seccioncita que es sobre misión, about us, sobre nosotros. Bueno, pues toda esa información que está perfectamente articulada y plasmada para que se difunda serían los Geo-Key Messages a nivel web. Pero ¿qué pasa con estos Geo-Key Messages? Son muy importantes porque antiguamente, hace no tanto, hace unos años, nosotros nos dirigíamos a medios de comunicación o a potenciales clientes que hablaban de nosotros, como mucho. Es decir, la huella digital que teníamos, de la que hablaba mi compañero Carlos, era la que construían los medios. Ahora eh, nos estamos dirigiendo a las IAs, es decir, vamos a generar información en torno a estas inteligencias artificiales que están basadas en algoritmos. No nos eligen, no se casan con nadie, como decimos. Por lo tanto, generar estos Geo-Key Messages y trabajarlos es súper importante porque es la manera en la que las farmacéuticas queremos ser percibidas, no solo para nuestra audiencia objetiva, sino para toda la sociedad. Entonces, es muy clave saber trabajarlos y vamos a entender por qué es necesario que los departamentos tanto de marketing como de estrategia digital, como de PR o de SEO, estén perfectamente cohesionados para armar estas estrategias digitales en torno a los Geo-Key Messages. Vamos a verlo un poquito más claro. La metodología de este estudio ha sido básicamente recurrir a las top 20 farmas de México, estudiar esos Geo-Key Messages, esos mensajes principales de cómo quieren ser inferidas a la audiencia en global. Y para ello nos hemos ido a dos herramientas, a dos IAs principales. ¿Por qué? Porque hemos constatado que son las más utilizadas, sobre todo en Estados Unidos y en México, pero también en Europa, que son o sonarán ChatGPT y Gemini. Tenemos ahí escrito coherencia narrativa, porque al final en torno a estos Geo-Key Messages va a estar hilado ese discurso. Vamos a constatar si las diferentes farmacéuticas tienen un relato común o hay disonancias que pueden llevar a esos riesgos reputacionales de los que hablaba mi compañero, ¿no? Entonces hay un impacto directo en la reputación. Hemos puesto un ejemplo, no porque seamos nosotros, sino porque realmente lo llevamos trabajando desde hace 2 años en nuestra área propia de inteligencia artificial y además somos unos apasionados de esto, nos encanta jugar todo el rato con las IAs para afinar y para ver cómo nos presenta, pero es para que lo veáis como más claro, ¿no? Tenemos qué es, en este caso, RoyApp, nuestra agencia, en ese ladito de nuestra web, ¿no? Que comentábamos que es el sobre About Us. Y luego vamos a ver cómo Google Overviews, concretado en este caso en Gemini, y ChatGPT, estas dos principales IAs, nos presentan. Y vemos que hay una total concordancia. Entonces, este sería un ejemplo que parece algo nimio, así visto, porque son como pantallazos de vale, bien, pero es que es realmente importante porque las personas ya están buscando cada vez más. Tenemos ahí estudios de cómo ya no solo las personas, los pacientes, sino los profesionales de nuestra industria se están fiando de las diferentes IAs. Por lo tanto, todo esto tiene que estar hilado, tiene que haber un relato común. Entonces, es súper importante que estos Geo-Key Messages estén totalmente unificados. Volviendo al análisis, nos hemos encontrado con que no está nada mal cómo tienen trabajados sus Geo-Key Messages las principales top 20 farmas de México. En la gráfica podéis ver que tienen la gran mayoría un trabajo bastante alto, positivo, pero es que luego hay algunas que lo han hecho realmente bien, que
destacan en buenas prácticas, ¿vale? Hay un trabajo detrás de todas estas áreas que comentábamos antes que están perfectamente cohesionadas y trabajando en que ya no solo hay que dirigirse a personas, sino a algoritmos. Estas serían las 5 primeras. Sabéis que esto es una PPT ejecutiva, pero tenéis disponible en el observatorio el detalle de todas, más en detalle, pero bueno, no sé si hay sorpresas, pero serían las 5: GSK, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi y Teva. Las que mejor, las que tienen una consistencia narrativa, como podemos llamarla, ¿no? En torno a los Geo-Key Messages. Tenemos aquí ejemplos, recurriendo a ChatGPT, por ejemplo, de 3 de ellas. Preguntamos qué es, en este caso Sanofi, qué es Abbott México, qué es GSK, y todas nos devuelven mensajes perfectamente en consonancia con la misión que desde sus diferentes webs se promulga, ¿no? Aquí lo mismo con Gemini. Y vamos al listening, porque esto es muy importante. Si bien hace unos años estudiábamos lo que es el social media listening, toda la escucha y la vigilancia de nuestra marca en diferentes plataformas, como las que comentaba mi compañero, en foros, en blogs, en webs, hacíamos una medición, teníamos unos KPIs, podíamos recurrir a esta escucha y hacer una medición más o menos continuada, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Pues que con este salto cualitativo de la inteligencia artificial pasamos al AI listening, es decir, que ya tenemos que prestar atención a estos KPIs que probablemente vendrán nuevos, ¿vale? Pero de momento es muy importante tanto la visibilidad como el sentiment. Y esto lo vamos a ver porque en este estudio hemos hecho este ejercicio de vigilancia en una de las herramientas más potentes ahora mismo para, para vigilar, ¿no? Esta medición de inteligencias artificiales. Y hemos recurrido, como veis, a 2 preguntas. Anteriormente era ¿qué se dice de mí? ¿Qué se dice de mi marca? Pues teníamos, ¿no?, más o menos controlada nuestra huella digital, pero es que ahora es importante lo que dicen las diferentes inteligencias artificiales cuando preguntan por mi marca. Es decir, somos capaces de controlar ese discurso, hasta dónde llega, porque es algo muy novedoso, va continuamente cambiando, casi por días. Entonces, la buena noticia es que se puede trabajar, como decíamos, en bueno, pues haciendo equipo con las diferentes áreas, en este caso de una agencia como sería la nuestra, pero hay que estar vigilando constantemente y trabajando ese discurso, ¿vale? Desde la propia farmacéutica. Insisto que en el observatorio tenemos el desglose al completo que ha trabajado en él, además, nuestro equipo de inteligencia artificial, pero aquí queríamos haceros una foto un poquito más, no básica, pero sí que un poco más resumida para que veáis que son, digamos, estilos de medición que se complementan. No viene uno a sustituir al otro, sino que hemos dado un salto cualitativo y ahora vamos a prestar atención al social media listening, pero también a las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, las primeras diferencias: mientras el social media listening monitorea lo que expresan otros usuarios, los usuarios reales, la audiencia objetiva, el AI Listening evalúa los modelos de inteligencia artificial, lo que describe, lo que conceptualizan. Es decir, lo que yo registro como IA es lo que voy a lanzar. Por eso las posibles alucinaciones, que siempre hacemos hincapié que tiene que estar trabajado todo ese discurso, porque la IA no es perfecta y puede haber alucinaciones. Mientras se detecta en el social media listening, se puede detectar en un momento concreto una crisis reputacional, en fin, éramos capaces de discernir y de poder actuar. La IA es verdad que detecta errores o vacíos, pero las narrativas falsas, digamos, que detecta muchas veces dependen de esa propia construcción previamente que hemos hecho de los Geo-Key Messages. Entonces es súper importante hilar muy bien ese discurso. Las métricas del social media listening eran volumen, engagement y sentiment. Y ahora nos vamos a centrar sobre todo, lo vamos a ver a continuación, en menciones, en citas, en tono y en visibilidad. Y vamos a ver en concreción qué significa esto, porque ahora puede resultar un poco abrumador, pero lo vais a ver a continuación. En definitiva, uno complementa al otro, se pueden compenetrar y la cosa es estar en ambos sitios. Vamos a dar un paso más allá y vamos a hablar del PR geofriendly,
porque tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Decíamos que antes proyectábamos nuestro mensaje de compañía o de farmacéutica hacia los medios de comunicación en un espectro B2B y bueno, teníamos más o menos localizado el público objetivo al que hablábamos. ¿Qué pasa? Que ahora es muy importante construir toda esa narrativa, controlarla y ser capaces de que nuestros Geo-Key Messages estén actualizados y lo más completos posibles. ¿Cómo se hace esto? Pues con una serie de herramientas y de aspectos clave que se tienen que tener en cuenta. Uno de ellos es la bibliografía, por ejemplo, ¿no? Todas las citations que se llaman son esas fuentes bibliográficas que las inteligencias artificiales indexan y de hecho penalizan a las fuentes, a las farmacéuticas que en sus propias comunicaciones no tienen estos mensajes actualizados. La buena noticia es que estamos en una industria muy regulada con muchas referencias y enlaces actualizados académicos, es decir, estamos muy blindados, muy amparados, todo lo que decimos está muy medido, entonces no hay tanto riesgo, por así decirlo, en este tipo de alucinaciones. Volvemos al PR geofriendly. ¿Por qué es importante? Antes es verdad que parecía que tenías que diversificar el mensaje si estabas hablando en local, si estabas hablando en internacional. Ahora estamos viendo que los medios de comunicación, muchos de ellos los conocéis como Expansión, Forbes México o El Financiero, tienen un gran peso para las audiencias humanas, pero también para los algoritmos. Es decir, todos estos medios de grandes audiencias que a priori dentro de la industria farmacéutica quizás no os interesen tanto porque no son de vuestro sector, pero sí se dirigen a grandes audiencias, ya están trabajando las IAs. Entonces, es muy importante trabajar muy bien los mensajes articulados, las notas de prensa, los blogs, cada entrevista escrita que hagamos, todo muy hilado porque nos van a lo contrario a penalizar, nos van a premiar, ¿vale? La indexación local en este sentido. La metodología del estudio, volvemos al PR geofriendly. Vamos a ver qué farmacéuticas, por así decirlo, han ganado la partida geofriendly en sus respectivas comunicaciones. ¿Cuáles han llevado no solo una estrategia PR consistente, actualizada y veraz, sino que han tenido muy en cuenta todo esto de lo que estamos hablando? Hemos analizado con una de las principales herramientas, está citada en el observatorio, es Randscale. Hemos analizado a través de ella lo que ahora mismo podemos llamar los KPIs que tenemos, aunque todo esto va cambiando y vamos a ir agregando nuevos, en los que nos vamos a fijar mucho para ver si una narrativa geofriendly es óptima o no, o está optimizada o no. El porcentaje de sentimiento positivo. El número de menciones, es decir, las veces que se habla de nuestra marca o de nuestra compañía, las llamadas citations, de lo que hablaba antes, ¿no? Que son todas estas referencias bibliográficas lo más completas posibles, siempre acompañadas de imágenes, vídeos, en fin. No vamos ahora a desgranar todo lo que conlleva, pero muy importante, ¿vale? El tema bibliográfico. Los resultados de búsqueda positivos y los negativos. Y midiendo estos parámetros, o haciendo, mejor dicho, una vigilancia de todos, vamos a ver cómo han quedado las farmacéuticas. Haciendo este estudio nos hemos dado cuenta en el equipo que precisamente nos hemos alegrado porque pone un poco de manifiesto el objetivo de este estudio, y es que, como veréis, en los diferentes rankings no siempre aparecen las mismas farmacéuticas. Es decir, ahora mismo tenemos a la cabeza Merck y, por ejemplo, en otros rankings estudiados en este observatorio, pues no salen los principales puestos, lo que pone de relevancia que hay que tener una estrategia integrada. No puede ser que se te dé muy bien el PR geofriendly, pero que luego igual no hagas caso a, por ejemplo, las redes sociales de tu farma, ¿vale? Aquí estamos viendo que en general en la foto salen todas muy bien, ¿vale? Es verdad que el sentiment, es decir, la percepción de la audiencia con respecto a nuestro mensaje de marca es muy positivo. Sin embargo, a la cabeza pues destacan Merck, Amgen, Boehringer, en fin, estas farmacéuticas que todos conocemos. Y eso dice mucho de su estrategia.
De nuevo, volviendo a Merck, podemos ver que ha sido la mejor posicionado en sentimiento positivo. Para que os hagáis una idea, esto más en concreción. Hay palabras, ¿vale? Hay las llamadas keywords, que son muy positivas, que tienen mucho que ver con la misión y los valores de la empresa, ¿vale? Con esos key messages que hablábamos, hay una total consonancia, pero es que además estamos viendo que estos términos están perfectamente asociados a la marca, con lo cual lo han hecho chapo. Última tecnología, innovadores, líderes globales, en fin, el sentiment de Merck es muy positivo y por eso está a la cabeza. Esto es solo un ejemplo para que lo veáis. Las famosas keywords siguen siendo muy, muy importantes en este nuevo paradigma de algoritmos de IA. Hemos incluido el caso de una marca que se llama Agullón, que no sé si la conocéis, es española, trabajamos con ella en Royal Group. Queríamos también enseñaros una marca que no tiene nada que ver con el sector farma, ¿vale? Pero que su evolución ha sido muy interesante realmente, si queréis estudiarla más en detenimiento, porque a través de los años y sobre todo de estos últimos años ha conseguido que gracias a una estrategia en consonancia de esos departamentos que os decíamos de estrategia digital, de SEO, de geo, de social media, ha conseguido elevar su, bueno, pues aquí veis los datos, ¿no? Su posicionamiento, perdón, orgánico, el nivel de sentiment en campos semánticos o geo key messages está en el top, en fin, es un caso de éxito de cómo una marca tradicional de toda la vida, española, europea, se ha logrado posicionar en entornos digitales generativos gracias a trabajar desde dentro su comunicación. Y ahora vamos a hablar de lo que llamamos internal influencers. No sabemos si le gustará mucho esta palabra. Sabéis que a los especialistas en marketing nos encantan los anglicismos, pero básicamente ellos se han convertido en embajadores de marca de sus propias farmas, ¿vale? Por eso nos hemos permitido llamarles internal influencers. ¿Y quiénes son? Son los diferentes voceros, como decís en México, o embajadores o representantes ejecutivos de las diferentes farmacéuticas estudiadas. Nos hemos dado una vuelta por LinkedIn y hemos querido ver qué se está haciendo a nivel narrativa desde dentro. Porque, bueno, vosotros no sé si estáis más o menos habituados a postear en LinkedIn, pero hay una tendencia que, bueno, están por ahí los datos, ¿no? Cómo se está premiando cada vez más, es apabullante los porcentajes, los datos de cómo las voces de los diferentes ejecutivos de las diferentes compañías pueden llegar a influir en decisiones muy a lo bestia, ¿vale? Entonces, vamos a ver esta metodología de análisis porque supone un extra que yo creo que es muy cualitativo y es novedoso y además, no sé si os vais a llevar alguna sorpresa, pero vamos a ver cómo lo están haciendo en vuestro propio sector. Hemos analizado cómo postean, si postean mucho o poco, evidentemente, postear no solo compartir, ¿vale? O dar like, como decía antes mi compañero, tienes que hacer un ejercicio de valor extra, ¿no? En tu feed de LinkedIn, te tienes que currar artículos, posts, tienes que hablar de temas alineados a tu empresa, a tu compañía y a la vez de una manera cercana, humanizada, porque además en las redes sociales como LinkedIn profesionales se premia que los diferentes ejecutivos sean cercanos, ¿vale? Entonces, haciendo un cómputo de todo esto, hemos querido también ver, vale, estos lo están haciendo muy bien, pero además vamos a dar un paso más allá y vamos a ver si en la industria farma en estos últimos años se han puesto las pilas y están hablando de innovación, de inteligencia artificial. Nos llevaremos sorpresas, lo vamos a ver, porque de nuevo un nuevo ranking que no tiene que ver con los demás, porque este es el ranking de top líderes en LinkedIn. Serían los ejecutivos de estas farmas que veis a continuación en el cuadrito de la izquierda, son los que están llevando una estrategia de personal branding, por así decirlo, o de internal influencers de sus propias compañías en LinkedIn. En el cuadro central vemos que hay directivos que abordan la innovación porque al final es algo muy intrínseco a la industria farmacéutica, ¿verdad? La innovación, la continua investigación, el ser cada vez más competentes, ¿no? En el sector, pero también tenemos a la derecha directivos que han dado un paso más y están viendo, ya están jugando cómo es esa ecuación de inteligencia artificial sumada a innovación, sumada a sector farma. Han tomado una ventaja cualitativa, aunque sea de manera muy preliminar, como muy básica,
ya se están haciendo eco y les está saliendo muy bien. Tenemos aquí 3 ejemplos de 3 farmacéuticas que destacan como su papel, por su papel, perdón, como embajadores. Luego los podéis ver en detenimiento, algunos os sonarán, son los representantes o CEOs de Roche, de Bayer y de AstraZeneca, que con sus diferentes publicaciones, como veis, muy curradas, utilizan vídeo, utilizan fotografía, utilizan referencias bibliográficas, mencionan a colegas de profesión, hacen lo que se llama buenas prácticas en LinkedIn. Y tenemos algunos, que son poquitos, pero los hay, que han dado ese salto cualitativo y están hablando de innovación y están viendo cómo las inteligencias artificiales ya operan en un sector tan, bueno, pues tan sensible y tan relevante como es el farmacéutico, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de cómo lo están haciendo. Son líderes de Johnson Johnson y de Stendhal. Doy paso de nuevo a mi compañero Carlos, porque va a hablar de la estrategia de vídeos cortos, que tiene mucho que ver con esto, más probablemente de lo que creéis. Muchas gracias, Fátima. Sí, exactamente. Como ya les adelantaba hace un ratito, justo el video es uno de los formatos de contenido que mejor funciona a nivel redes sociales, pero curiosamente también funciona muchísimo en los entornos generativos. Les voy a poner un ejemplo muy fácil, muy simple que me ocurrió la semana pasada. Hace un par de meses me realicé una perforación en el oído. Ya se había curado perfectamente, de repente un día me golpeé y me salió una bolita. Entonces, ¿qué hacemos todos cuando tenemos una duda que está terrible, pero vamos y le preguntamos a Google o vamos y preguntamos en redes sociales? Al momento de yo preguntar en Google qué tenía en la oreja, justo me arrojó que es una cosa que se llama granuloma. Entonces yo pregunté, ¿cómo me puedo curar un granuloma? Y el primer resultado que me salió fue una respuesta de inteligencia artificial donde me daba el paso a paso, qué era lo que tenía que hacer. Y al ver yo cuál era la fuente de esta información, era un video de TikTok. Es decir, este video tenía muchísimas interacciones, tenía subtítulos, estaba súper bien posicionado dentro de la plataforma, tenía toda la información que yo estaba buscando tal cual. Y entonces este entorno de inteligencia artificial lo utilizó como principal fuente de información, justo al ver que tenía muchísimas interacciones, que era muy comentado, que no tenía comentarios negativos, dijo, es información fidedigna, la voy a arrojar como principal fuente de información. Entonces, pues justo nos parece que era sumamente importante ver cuáles de estas farmacéuticas están siguiendo una estrategia de videos cortos, porque justo es el contenido que se consume de manera muchísimo más rápida. Nosotros podemos ver hasta 20 videos en un ratitito. Son los que mejor posicionan, generan más interacciones. Es un formato sumamente viralizable y que además las herramientas de inteligencia artificial los toman como un contenido de confianza, porque justo son tan virales que generan muchísimas interacciones, muchísimos comentarios y entonces se vuelven una fuente fiable. ¿Cuál fue la metodología que usamos al realizar este análisis? Pues justo ver cuál de estas farmacéuticas utilizaba este formato en sus diferentes redes sociales, como es Instagram, Facebook Reels, TikTok, YouTube Shorts y LinkedIn videos cortos. eh, Cuál era el engagement y las visualizaciones de estos videos en caso de que los tuvieran. Si participaban portavoces internos como esta parte de los influencers internos que les comentaba Fátima, y si el contenido que aparecía tanto en las herramientas de inteligencia artificial como en los buscadores web era propio, es decir, que lo había generado la misma farmacéutica o era ajeno, es decir, que eran diferentes medios creando una estrategia de videos cortos hablando sobre la farmacéutica desde fuera. En la siguiente diapositiva tenemos un poco ya cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Lo tenemos aquí a manera de tabla, pero igual si lo quieren a más detalle pueden descargar el observatorio sin ningún problema. Algunas de las conclusiones principales que observamos fue que YouTube Shorts es una plataforma que está siendo muy poco utilizada por las farmacéuticas, todavía no está siendo tan explorada como en otros rubros. Vemos que Meta sigue siendo el canal muchísimo más fuerte. Sí hay muchísimo más presencia de este tipo de contenidos, sin embargo, generan muy poca interacción. Entonces, una vez más, nos habla de que es necesario generar una estrategia de contenido que fomente la interacción. En el caso de LinkedIn Shorts, como dijo Fátima,
Ya pasaron estos tiempos donde LinkedIn era esta red súper seria, donde solamente se usaba para uno halagarse a sí mismo o hablar bien de su propia empresa. Ya estamos en un momento donde inclusive la misma red social se presta a este tipo de bromas entre colegas, a todo tipo de contenido multiformato, y solo 5 de las 20 farmacéuticas analizadas utilizan el formato de video corto. Y pues como les decíamos, es un formato muy bien posicionado para Google, porque lo utiliza como fuente de información primaria. Bueno, pues toca hablar de conclusiones. Creo que tenemos además comentarios en el chat, así que las decimos rapidito si quieres, compi, y vamos a ver qué nos tiene preparada la audiencia. Em, con respecto al año pasado, ¿verdad? El ejercicio hemos visto que todo sigue muy parecido. Es verdad que han pasado apenas unos meses desde que hicimos esa escucha a las redes sociales, a la huella digital y huella digital generativa. Em, Estamos viendo cómo tímidamente hay esfuerzos de hablar en tono local. Es importante que las diferentes farmacéuticas geolocalicen sus contenidos, no solo a nivel inteligencia artificial, sino a nivel local, localización. Es decir, estamos en México, vamos a hablar de lo que acontece, de lo que interesa a México, como bien decía mi compañero al principio de esta sesión. Es un sector conservador. Bueno, nosotros lo llamamos conservador en el sentido más literal de la palabra, no es por nada algo peyorativo, sino que responde a esa propia realidad de la industria farmacéutica. Estamos hablando de temas muy sensibles, hay una gran legislación y blindaje detrás a nivel legal, por lo tanto, tiene sentido que vaya a otro ritmo diferente. Sin embargo, somos optimistas y lo estamos viendo. Ha habido cambio en el panorama, no arroja conclusiones para nada negativas. Es un sector corporativo, es verdad que como decía mi compi en algunas redes sociales, pues hay escasa mención a, bueno, a ciertos territorios precisamente por eso, porque se está hablando de temas muy sensibles, ¿no? Pero bueno, poco a poco el panorama va digitalizándose y se va abriendo a nuevos horizontes. Meta sigue estando a la cabeza, es verdad que en Estados Unidos y en México seguimos viendo cómo los canales de Meta siempre están en el top, a diferencia de Europa, también lo vemos en TikTok, sigue sin despegar en el sector farmacéutico mexicano, también a diferencia de lo que ya está pasando en las principales farmas a nivel europeo, que se están poniendo las pilas en TikTok y como comentaba en el ejemplo de mi compañero, ¿no? Hay muchas maneras de dirigirse al paciente sin cruzar ciertos límites, ¿no? Se trata de saber explorarlos. Y en definitiva, poco engagement. Nos quedamos en torno al like, como comentábamos. Las conclus de la huella digital generativa, si las quieres comentar. Sí, claro que sí. Bueno, normalmente nosotros como agencia, cuando nos enfrentamos a un pitch o a una propuesta hacia un nuevo cliente, normalmente lo que nos dicen es, quiero vender, quiero ser el mejor, quiero generar leads. Y por eso justamente es que la parte de la huella digital generativa encontramos que está un poco descuidada. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que la proactividad de las farmacéuticas va a marcar la diferencia. Sí, está claro que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, está claro que una estrategia de huella digital generativa es algo que se va a estar viendo a largo plazo y que justo es para evitar como todo este riesgo reputacional del que hemos estado hablando, pero es algo que se tiene que hacer, es un trabajo que se tiene que llevar a cabo para justo evitar que si en algún momento alguien busca en ChatGPT o en Gemini cómo es trabajar en X empresa o me recomiendas este producto sobre otro, lo que se diga en estos ecosistemas generativos sea lo que la misma empresa quiere decir y no lo que personas o terceros están diciendo sobre la empresa. Otra conclusión muy importante es que hay que ver a la inteligencia artificial como una herramienta, está al servicio de las personas, no es un sustituto, siempre tiene que haber este enfoque humano y por eso es que todo este observatorio nosotros lo hicimos por una parte cuantitativo, pero también cualitativo, porque sí tenemos herramientas muy potentes que nos ayudaron a tener toda la data, pero siempre va a haber personas detrás de ella analizándola. Y dándole los prompts necesarios para ejecutarla de manera adecuada. Y finalmente, el posicionamiento en las herramientas de inteligencia artificial es clave para la reputación de una marca. Es lo mismo que les comentábamos. Si una marca no tiene
una web optimizada, no tiene información, como decía Fátima, de la historia de la empresa, de cuáles son sus principales logros, cuáles son sus diferentes directivos, etcétera. Si no existe esta información en el entorno web, las herramientas de inteligencia artificial se lo van a inventar, porque justo de esta manera funcionan. Las herramientas de inteligencia artificial tienen como tres opciones principales. Uno, tener la fuente de información del lugar donde existe, de la página web, etcétera. La segunda es obtenerlo de un lugar parecido, por ejemplo, una web también en español, pero de otro país. O finalmente, si no existe información, se la inventa. Entonces es necesario darle esa información para que hable de nuestras empresas como nosotros queremos que se hable. Muchas gracias, Carlos. No me quiero entretener mucho. Básicamente voy a resaltar lo que sería el mensajito, la conclusión global de cada uno de estos bloques de los que hemos hablado para pasar ya a las preguntas. Son campos muy nuevos. Ha quedado claro, sobre todo en la parte de IA Listening, que en este nuevo paradigma de las inteligencias artificiales, si hay disonancias, si los mensajes no están alineados, como decía mi compañero, las IA se pueden inventar información sobre nuestra farmacéutica, sobre la misión, sobre las líneas de investigación, sobre el producto. Son temas relevantes. Todos los que estamos aquí de alguna manera vivimos de ello y es muy importante trabajar ese discurso. Lo mismo pasa en el PR Geofriendly, en los Geo Key Messages, hablábamos de esos medios. Cada vez son más medios los que ya se están haciendo eco de los algoritmos, no solo de los periodistas, y de cómo se infiere, cómo la audiencia les infiere, por lo tanto que, bueno, las conclusiones es verdad que de las que hemos visto no son tampoco muy negativas. Las farmacéuticas están recogiendo ese mensaje, probablemente de aquí a un año veremos cómo cada vez son más y cómo se están perfilando ya esos discursos. Los internal influencers, hemos visto cómo es una de las partes estudiadas donde ha habido un mejor un mayor rendimiento. Casi todos los directivos de las principales farmacéuticas están activamente en esta red profesional y están afinando, puliendo su discurso. Se nota que hay un esfuerzo, pero todavía hay margen de mejora. Y de nuevo, el vídeo corto, que no quede ese mensaje, como me decía mi compañero, de que es algo, bueno, casi como un juguete, ese mensaje que había antes de la pandemia. Parece que los vídeos cortos son mero entretenimiento. No, pueden ser herramientas de divulgación muy potentes. Además, las IAs ya se están haciendo eco y están vendiendo ese mensaje como el principal, por lo tanto, también afinarlo y poder darle ese enfoque SEO, ¿no? Que muchas veces no se sabe cómo un vídeo va a posicionar a nivel SEO mi marca. Bueno, pues con las nuevas inteligencias artificiales, si se hace, creednos que sí se hace. Y ya voy a parar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Fátima, Carlos. Un placer escucharos y aprender tantas cosas que muchos de nosotros desconocemos, incluso aquellos que trabajamos en el sector farma y en el sector de la comunicación. Es algo muy, muy, muy interesante. Se nota que sois especialistas y que amáis lo que hacéis y eso se demuestra en presentaciones como las de hoy. Tenemos bastantes comentarios, preguntas. Algunas de ellas sí que es cierto que se han ido respondiendo a medida que hemos ido avanzando en la presentación, sobre todo en temas de metodología, pero sí que vamos a hacer algunas de forma rápida y lo más corta y conciso que podáis a responder, para tampoco no demorarnos en el tiempo, pero creo que pueden ser interesantes. La primera de todas, lógicamente, nos preguntan pues, si pueden encontrar el observatorio, lo pueden descargar en algún sitio para verlo al completo. Imagino que esto pueden acudir a la página de Royap o no sé cómo pueden acceder para descargar el observatorio completo. Eso es, a Sí, través de diferentes maneras, sobre todo la página principal de Royap. Yo no sé si estamos aquí a tiempo mientras respondemos, si quieres sí, saber más. Voy a poner en el chat el enlace. eso es, ponéis en el chat el enlace y quien quiera, pues porque lo preguntaban si lo podían descargar. Si Perfecto. no tuvierais tiempo, pues entonces simplemente entrando en la página web de Royap o podéis contactar con Fátima o Carlos en sus perfiles de LinkedIn Claro. o nos lo preguntáis a nosotros PM Pharma y os pasaremos también el enlace, os pondremos en contacto, o sea que forma ahí sin ningún tipo de duda. Muy bien. Referente a metodología, había un comentario que creo que también es interesante para que todo el mundo sepa pues un poco cómo habéis hecho esta metodología, que estamos hablando de que habéis analizado las top 20 farmacéuticas en México. Entonces, nos comentaban que han echado en falta algunas compañías como Sanfero Carnot, que sí que serían a nivel de facturación
farmacéuticas importantes en México. Entonces se preguntaban, ¿cómo discernís esas 20? ¿Es a nivel de facturación? ¿Es a nivel de análisis o de presencia en redes sociales? Para tenerlo claro, ya que lo preguntan a nuestra audiencia. ¿Quieres que conteste yo, Carlos? Perdón, perdón. No, justo estaba en mute, una disculpa. Sí, justo es principalmente a nivel facturación. También fue un poco para darle continuidad a las farmas que hemos analizado el resto de años, pero nuestra principal métrica es la facturación y sí la presencia en redes. Nos hemos topado con casos de empresas que tienen una gran facturación, pero no hay una presencia digital, entonces no había, pues, qué rubros analizar. Entonces es una mezcla un poco de ambas y al momento de descargar el observatorio, ahí viene nuestra principal fuente de información, de donde nos hemos basado para realizar todo esto. Muy bien, fantástico. Muchas gracias, Carlos. También la resumo en una pregunta porque hay dos comentarios, dos personas, que como sabéis no es lo mismo el tratar la comunicación de productos OTC genéricos como otros productos de prescripción, aquellos que es muy complicado o que no es posible por regulación contactar directamente con nuestros pacientes. Entonces, nos preguntaban cómo es posible utilizar las redes sociales para aquellas empresas que tienen sobre todo productos de prescripción. Y si conocéis algún caso de éxito de una empresa o de un producto de prescripción que haya podido utilizar de alguna manera las redes sociales dentro del marco regulatorio. Yo creo que es una de las grandes preguntas y uno de los grandes dilemas, ¿no? Al que siempre volvemos en este sector. Hablábamos que es un sector, bueno, pues que evidentemente trata información muy sensible y muchas veces por una propia limitación legal no se puede hablar de ciertos temas. La buena noticia es que cada vez estamos en entornos más donde el contenido dedicado al usuario, a la audiencia final, al paciente, al cliente, se está diversificando en diferentes contenidos, ¿no? En diferentes territorios. Entonces, sí que hay una pequeña, digamos, no disposición o discrepancia en algunas farmacéuticas de acercarse a ese mundo más lifestyle o de dar otro tipo de información o acercamiento, hablar de otros temas que directamente no vayan a producto, no sean, porque no, además no se puede, pero son temas asociados que repercuten directamente en la calidad de vida del paciente. Entonces, hay muchos casos y muy buenos como ejemplo de marcas que lo están haciendo muy bien. No quiero ser reiterativa con Merck, de hecho no trabajamos con ellos, ni parece que les hago publicidad, pero realmente es un ejemplo de cómo se están acercando a las grandes audiencias, cómo le han sabido dar una vuelta a esos contenidos. Eh, es que ya no solo pasa en farma, pasa en otros sectores. Si nos vamos directamente a la publicidad, a lo que es los beneficios del producto, nos estamos quedando muy atrás con respecto a la nueva tendencia, a lo que ya el consumidor espera, que es contenido de valor, que me vaya a suponer a mí un extra a nivel informativo y que si puede repercutir en mi vida diaria y en mi calidad de vida, pues mucho mejor. Entonces, yo creo que la clave está ahí, en escuchar mucho más al paciente, en este caso a la audiencia final, al consumidor final. Estamos hablando de contenidos dirigidos a ellos, porque evidentemente para prescriptores y para profesionales hay otro tipo de contenidos. Y haciendo esa escucha se nos van a ocurrir, y evidentemente, bueno, pues con expertos en contenido y en estrategia digital de la mano, yo creo que van a saber dar con la tecla. O sea, realmente está muy obsoleto ya pensar solamente en la prescripción médica en sí. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Relacionado un poco con ello, también nos preguntaban si creéis que cada vez va a tener más importancia o utilizar más las empresas farmacéuticas perfiles científicos que hagan divulgación científica en redes sociales. ¿Creéis que va a ir a más, que las empresas farmacéuticas cada vez más van a utilizar ese tipo de perfiles científicos para hacer esa divulgación científica en redes? Y si ello además va a tener éxito. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, Rotundamente sí. sí. Sí, Te sí, dejo o hablar, sea, Carlos, y luego si quieres. es un hecho de hecho, por eso en nuestros observatorios pasados lo que hacíamos era analizar si directamente las empresas farmacéuticas tenían acuerdos con perfiles influenciadores como los conocemos en cualquier otro rubro, y en este decidimos dar este vuelco a perfiles influenciadores internos porque vimos que la tendencia iba hacia allá, ¿no? A justo
gente que tuviera como esta injerencia o esta palabra de valor dentro del ecosistema digital, pero también dentro del sector, como justo pueden ser científicos, como pueden ser voceros de marca, como pueden ser los mismos CEOs de la empresa. Entonces, y es muy relevante este tipo de comunicaciones porque generan mucha confianza y generan mucha fiabilidad. Entonces, nos han, mientras realizamos este análisis, nos encontramos casos de que al nosotros preguntar en herramientas de inteligencia artificial sobre la misión o visión de alguna empresa, nos ponía como fuente directa al CEO de una empresa a algo que había publicado en LinkedIn o que había publicado en algún medio o que había salido en alguna ponencia a decir. Entonces, todo este tipo de figuras de valor que no es únicamente la institución, sino como este factor un poco más humano, aparte de que genera confianza y cercanía, está posicionando muy bien en los entornos generativos. Eso es, muy bien respondido por mi compi. Solo añadiría que sabemos, somos muy conscientes de que el término influencer está un poco denostado en ciertos entornos, como puede ser el farmacéutico, porque se asocia a esa figura muy lejos del rigor científico, en fin, que circula en otros planos, en otros escenarios, pero en este caso nos estamos refiriendo a la propia industria farmacéutica. Sí que hay casos de éxito, hay multitud, os los podremos contar en detalle o pasar por escrito, como queráis. Nosotros hemos trabajado activamente con farmacéuticas que ya se están haciendo eco de estos internal influencers, que a veces son los propios voceros dentro de sus marcas, pero a veces son prescriptores o científicos o divulgadores de reconocido prestigio que no están ligados a ninguna marca en específico y simplemente ayudan a elevar, a potenciar ese mensaje que muchas veces desde las propias farmacéuticas pues tendemos a ser un poco más, pues cada uno tiene su talento, ¿no? Y a lo mejor pues no llegan a comunicar el mensaje a las grandes audiencias de la manera justo, sencilla o que necesita ese consumidor final. Entonces es como un empuje totalmente complementario y sí que se está implementando ya en el sector. Fantástico. Os lanzo un par de preguntas más porque van surgiendo muchas preguntas, pero en algún momento tendremos que poner punto y final. Claro. Así que animo a todas aquellas preguntas que no podamos responder ahora en este directo, que por favor contactéis con Carlos, con Fátima, con los profesionales de Royap, que os darán una respuesta pues, más personalizada y podrán pues eso, deciros mucho más acerca de las dudas que podáis tener. Gastón nos comentaba si el sentiment podría ir relacionado con el branding de la farmacéutica. Esa es la Pues pregunta, Carlos. sí, 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 claro. Pues es justamente lo que explicaba Ah, un poco Fátima, ¿no? Que un sentimiento positivo en este tipo de análisis de listening de inteligencia artificial va un poco de la mano con la manera en la que una marca quiere ser reconocida. En el ejemplo que daba ella de Gullón era muy claro. Gullón quería ser reconocido como galleta sin azúcar y galleta sin gluten. Entonces, lo que se hizo fue como una estrategia para que posteriormente, con el paso del tiempo, las herramientas de inteligencia artificial posicionaran a esta marca y la relacionaran con estos términos, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta de que, y lo notamos en este observatorio, de que hay farmacéuticas que justos buscan posicionarse como líder en algún rubro o en algún sector en específico, y cuando tú los buscas en herramientas de inteligencia artificial, este rubro ni siquiera es mencionado. Entonces, bueno, aquí estaríamos hablando de un sentimiento negativo porque justo no va de acuerdo con los valores, con la misión o con la estrategia de comunicación que quiere seguir la marca, pero que no se está reflejando en el entorno digital. fantástico. Os lanzo una última pregunta, si os parece, más también a nivel Claro. técnico para entender un poco pues, cómo se ha hecho todo este observatorio y todas estas respuestas que habéis obtenido. Diego nos pregunta si para determinar toda esta huella digital y las respuestas de la IA, si los prompts fueron construidos para obtener solo info de México y con una línea temporal de tiempo o fue de manera muy abierta. ¿Cómo habéis obtenido esas respuestas a través de la inteligencia artificial? Dado que el ejercicio era para México y lo más claramente regionalizado, perdón, posible, se utilizaron estas herramientas con VPN mexicana y prompts preguntando, lo hemos visto en los pantallazos, ¿no?, que hemos enseñado,
preguntando por las compañías en México. ¿Qué pasa? Muchas compañías no tienen su división, por así decirlo, regionalizada y simplemente la tienen global, pero también vimos cómo ese mensaje global, aunque no está reflejado en el observatorio porque este es de México, también tenían alineados sus mensajes. Es decir, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero sí, eran prompts y las preguntas y las plataformas, todo estaba regionalizado en México, puesto que es el lugar en el que nos hemos centrado. Sin embargo, vimos, que ya hago spoiler, cómo estas farmacéuticas tenían pues sus diferentes discursos o narrativas perfectamente alineados entre lo Y internacional y lo un, local. Justo, justo. Y un punto muy relevante y que tenemos que tomar en cuenta y que justo nosotros tomamos en cuenta al momento de realizar este análisis es que cuando nosotros realizamos una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial mediante prompts, o sea, obviamente, de acuerdo, dependiendo el prompt, podemos como dirigir la respuesta hacia donde queremos que vaya. Entonces, lo que se hizo fue utilizar los mismos prompts para todas las farmacéuticas, tratar de que fueran lo más abiertos posibles o sin tener ninguna que no se inclinaran hacia ningún lado. Y Eso ahora es. también somos conscientes que si nosotros realizamos una pregunta dos veces, las dos veces nos va a dar una respuesta completamente distinta. Entonces, a lo que va enfocado más este análisis justo es al riesgo reputacional. Es decir, puede que cuando tú lo preguntes hoy no te arroje una respuesta negativa, pero probablemente si lo preguntas en una hora o mañana o en 2 semanas, si la empresa no tiene como todo este ecosistema digital del que hemos estado hablando, cuidado y bien posicionado en los diferentes frentes, es posible, por eso es riesgo reputacional, de que nos dé una respuesta negativa. Sin embargo, si tenemos una empresa que todos estos diferentes frentes del ecosistema digital están optimizados, están cuidados, están trabajando en ello, es muy poco probable que la respuesta sea negativa, porque una vez más, la principal fuente de información vas a ser tú. Fantástico. Carlos, Fátima, podríamos estar respondiendo preguntas y casos concretos durante una hora más. Yo creo que hay muchas preguntas o algunas preguntas que sí que están focalizadas sobre todo en temas de estrategia, cómo utilizar de una forma, cómo de otra, cómo puedo hacer esto. Tenéis ejemplos. Hay muchas preguntas de eso. Yo creo que como son, casi podríamos ir caso por caso. Prefiero que, como son cosas individualizadas, que todas aquellas personas que habéis lanzado estas preguntas, por favor, contactáis con Carlos, con Fátima y ahí sí pues os podrán ayudar y que todo el equipo de RoyUp pues a la estrategia personalizada de cada uno de vosotros con vuestras compañías. También os animo a que sigáis trabajando porque también nos han comentado si algún día incluiréis a la industria de dispositivos médicos en todos estos análisis y observatorios, es decir, que lo tengáis de cuenta cara al futuro, que también hay personas interesadas en que la industria de dispositivos médicos, no tanto Pharma en sí, también tengáis esas estadísticas y las podáis analizar. Comentaros también a todos aquellos que habéis estado en el directo y habéis preguntado por el observatorio. Hemos dejado en el chat un enlace para que podáis descargar el observatorio completo y así lo podéis tener y podéis analizarlo todo al detalle. Y sin más, Fátima, Carlos, un auténtico placer. Hemos estado más de una hora charlando para ver todo lo que nos podía llevar y eso que ha sido resumido, imaginar la de cosas que podríamos estar abordando. Y estamos convencidos que tendremos un cuarto observatorio con el cual tendremos tiempo de ver cómo evoluciona y cómo se analiza. Así que sin más, Seguro que sí. muchísimas gracias también a todos los que nos habéis seguido en directo. Ha sido un placer y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, un abrazo. Gracias, Ruye. Gracias a todos. Muchas gracias.